por la participación, en especial a Diana, que va a ser oradora del día de hoy. También quisiera agradecer a Parques Nacionales por haber posibilitado la realización de este ciclo, y el director de conservación, Ricardo Guerra. También agradecer a los municipios de Gesell y de Mar Chiquita por el acompañamiento, y a la red ambiental Querandí, que es parte de todo este proceso hacia la creación de un área natural protegida en las zonas de Gesell y Mar Chiquita en forma conjunta. Nada, un poquito de tensión porque 10 minutos antes de la charla me he quedado aquí sin internet, así que estaba guardando las computadoras en casa de un amigo, y cuando volví a poner todas las computadoras, así que después de la corrida arrancamos con esta charla. Le quiero presentar a Ionis Masanti, que es doctora en arqueología por la UBA. Estudió la licenciatura de Antropología, Orientación a Arqueología en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Fue docente de la carrera de Historia y directora del Laboratorio de Arqueología de la Facultad de Humanidades, también en la Universidad de Mar del Plata. Desarrolló la arqueología regional en la porción oriental de las sierras de Tandilia. Así que bueno, voy a dejarla ahora a Diana, que tome la palabra, presente la charla, y bueno, ya continuará con su exposición. Muchas gracias. Bueno, Hugo, gracias por la presentación. Gracias a todos los que están en la virtualidad en este momento, enganchados para escuchar un poquito lo que puedo llegar a sintetizar de muchos años de trabajo en Tandilia Oriental. Agradezco a la Fundación Verde Pampa por digamos, fijarse en estos temas, invitarme, y también a Parques Nacionales, que bueno, es todo un tema muy importante, el trabajo que están haciendo en la laguna de Mar Chiquita o en la albúfera de Mar Chiquita. Bueno, la charla que organicé tiene que ver con el desarrollo de los 12.000 años de historia reconstruida a través de la arqueología. Es mucho tiempo, son 12.000 años. Para los arqueólogos estamos como acostumbrados a estos viajes en el tiempo, pero bueno, voy a tratar de sintetizar lo mejor posible, y espero que no se haga un poco pesado, pero quiero de alguna manera marcar la cuestión cronológica de lo que fuimos trabajando, y también desde el punto de vista académico, ¿no? En el sentido de que todo lo que diga y que exprese y que ustedes puedan comprender y luego preguntar, tiene su correlato en publicaciones o en tesis doctorales, y eso me parece interesante. Bueno, voy a empezar con el PowerPoint. Voy a ver si me sale ahora compartir. A ver, acá, y porque suelo usar Zoom. Ahí está. ¿Lo ven? Sí, perfecto. Sí, se ve. Bueno, esta es la denominación de la charla, que ya fue anunciada, pero es una foto que me interesaba iniciar este largo viaje en la historia regional. Fue una foto que tomé hace muchos años desde la cima de la Peregrina, y me impactó porque vi a Mar del Plata desde otro lugar, ¿no? En el fondo, como ven, todo eso blanco es la ciudad, y hacia la izquierda de la imagen está el mar. El momento que tomé la foto sentí muy fuertemente que Mar del Plata le daba la espalda, digamos, a la historia antigua, a la historia indígena. El tema de trabajar más de casi 40 años en la carrera de historia también me ha llevado a ver cómo se ha centrado los trabajos de historia en el urbanismo, y tanto en Mar del Plata como en la provincia de Buenos Aires. Desde el punto de vista arqueológico o desde la antropología, siempre nos queda esta idea de que, cuánta historia como la que hemos reconstruido de 12.000 años no está
de alguna manera en la identidad marplatense. Será un trabajo de largos años, pero se ha iniciado, así que por ese lado está bien. Bueno, pero para completar las problemáticas en esta segunda filmina, simplemente, esto es muy general, son problemáticas que también he visto a lo largo de mi profesión en la carrera o en la socialización ciudadana o en el sistema educativo, tanto el personal como el de mi hija también, cómo las sociedades indígenas fueron de alguna manera excluidas o minimizadas en la historia pampeana, en la Argentina en particular y la pampeana sobre todo. Las problemáticas son el etnocentrismo, que es muy fuerte, o el pensamiento del evolucionismo lineal del siglo XIX que consolidaron esos conceptos: salvajismo, barbarie, civilización. Está de alguna manera socializado muy fuertemente el concepto de civilización, como un progreso continuo y unilineal que deben llegar las sociedades. Por eso los sujetos históricos que nosotros estudiamos son lamentablemente entendidos desde el punto de vista del evolucionismo. Y esto es un tema muy fuerte que habría que ir de alguna manera cambiando. Y esas omisiones o los estereotipos como el que estoy mencionando, de alguna manera también entraron en el sistema escolar desde hace mucho tiempo. Está cambiando, por suerte, hay docentes o colegios que realmente lo están cambiando, pero todavía está faltando bastante. Y la historia indígena, en general, es vista como atemporal. Generalmente la hegemonía de las fuentes históricas, los propios relatos de los conquistadores, son tomados como fuente histórica para hablar sobre el mundo indígena, y esto es todo un tema. Son vistas entonces como sociedades exóticas o hasta esotéricas. Hay muchos ejemplos que, por ejemplo, creen que los sitios arqueológicos tienen cierta energía. Digamos, desde nuestro campo arqueológico no lo entendemos así, pero no se acomodan todavía en la historia humana real de Pampa a las historias, a las sociedades indígenas. Esto es importante y resumo muy general problemas que son cotidianos cuando alguien habla o cuando preguntan sobre nuestro trabajo o sobre cómo son las sociedades hace 8.000 años, por ejemplo. Bueno, esto es un poco una introducción para pensar desde otro lugar a las sociedades que nos precedieron, que son muchas generaciones de personas. Bueno, en este marco, también por experiencia de campo, estamos viendo en estas filminas algunos eventos que tienen que ver con sujetos sociales seguramente subalternos al sistema económico agropecuario, gente que ha trabajado en los campos, en las estancias. Este mojón en el paisaje rural lo descubrimos no hace mucho tiempo y fue muy fuerte para nosotros. Se ha caído la cabeza de un bóvido con unas cornamentas muy grandes, pero probablemente estuvo acá. Y es un mojón del paisaje, está mirando la unión de tres arroyos y en el horizonte está el mar. Es muy interesante ese vínculo con el paisaje, o por lo menos lo entendimos así. Es un aspecto de alguna manera simbólico de estos personajes o personas que seguramente trabajaban en estancias. Recintos de pirca, nosotros trabajamos algunos y no hemos encontrado ningún resto material, pero de alguna forma tiene que ver con la historia del primer poblamiento occidental, posiblemente principios del 20. Y interesante también en el sitio Lobería 1, lo que llamo arte popular de los picapedreros, donde hay una dama juana como símbolo de identidad. Lo pusieron en el sector más alto del cerrito.
han producido también un rodillo, sin saber nosotros qué función ha tenido, y hay también sus señales de identidad, sus nombres, sus fechas, 1931, eran picapedreros que por lo que pudimos conocer estaban habitando el sitio Lobería 1, donde generaban los bloques de piedra para los frisos de la estancia. Es decir, estas pruebas que son relativamente modernas están hablando de personajes de la historia pampeana que forman parte y de alguna manera construyeron la historia de la Pampa también. Y creo que hay que darle su lugar en la historia. Bueno, Cueva Labra, este es un sitio arqueológico con arte rupestre y ocupado sucesivamente durante 10.000 años. Pero hay una ocupación muy moderna de pobladores rurales que lo hemos trabajado con investigadores de Diamante. Entre el público de ahora está Milagros Jolovic y sabe muy bien de este trabajo, donde hallamos, esto es una planta del dibujo de la excavación del interior de esta cueva, donde descubrimos una olla de metal que se rompió al sacarla, lamentablemente estaba muy deteriorada, en su interior partes de un zapatito de un niño, rodeada por las bases de estos porrones de ginebra y también de carozos de durazno. Bueno, se hicieron estudios botánicos y consideramos que de pronto este contexto es moderno, posiblemente finales del 19 o principios del 20, y pudo haber sido ofrendas destinadas a la sanación de un niño. Tal vez el rito del angelito, no lo sabemos, no podemos ir más allá, no encontramos mucha más información. Pero sí cotejando, y esto lo trabajó mucho Milagros, sobre los ritos con consumo y quema de alimentos y bebidas, que es algo usual en este tipo de tradiciones rurales. Es decir, esto es un nuevo elemento que forma parte de la historia del siglo XIX o XX y que nosotros le estamos dando entidad histórica también. Bueno, dejando esta fracción contemporánea, ahora sí nos vamos a adentrar al pasado, a ese pasado milenario, que nos lleva a trabajar o nos llevó a trabajar en el eje serrano, estas sierras aisladas entre la llanura y con lagunas, que son o fueron ecosistemas sumamente beneficiosos para la habitación humana durante estos 12.000 años. Está repleto de sitios arqueológicos. Lamentablemente el arado ha desestructurado los contextos. Pero bueno, de todos modos estamos hallando y seguirán encontrándose sitios potencialmente que van a seguir nutriendo, digamos, los conocimientos. En esta charla voy a usar bloques. El primero, el más antiguo, son los primeros pobladores de la región pampeana. En el caso de Tandil Oriental, voy a mencionar algunos sitios y evidencias de sus actividades, que el trabajo de muchos años fue compilado, trabajado analíticamente y materializado en una tesis doctoral de Gustavo Federico Bonat. Acá tienen el nombre de la tesis y defendida en la Universidad del Centro del 2016. Tienen a Federico también y el trabajo minucioso que ha hecho con, digamos, un análisis de miles de piezas líticas, ya que se dedicó al análisis de la tecnología lítica. En esa tesis se va a basar en 11 yacimientos, uno de ellos, el principal, va a ser Codatixi, cuya datación por radiocarbono son 10.350, si lo calibramos se nos va a 12.000 y pico de años. Esto simplemente a modo de ejemplo del paisaje, forma que tiene la cavidad, la secuencia estratigráfica, acá hay representado 12.000 años de historia humana, los restos que íbamos encontrando, esta sí es la ocupación temprana, un ejemplo de una de las piezas retocadas para cortar, y algo muy inusual que fue el remontaje de una gran lasca que apareció del otro lado de la cueva y
se pudo remontar con la impronta del muro. Esto fue fantástico. Estas manos son de otra arqueóloga, Miriam Álvarez, cuando era estudiante y que, bueno, es testigo de esto. Fue muy emocionante, realmente. Porque eso ocurrió hace 10.000, en años calendáricos, 12.000 años atrás, ¿no? Alguien testió ese muro. Bueno, en otros sitios es Abrigo Los Pinos, también con una cronología similar, tiene una gran integridad estratigráfica, muchísimos materiales, como vemos acá en la foto. Entre esos materiales aparece un núcleo que es la masa que luego van a tallar. Estos serían las lascas que se desprenden y todas estas se unen al núcleo. Acá hay una que está pegadita. Lo que señala la integridad también del sitio. Y obviamente una punta de proyectil, cola de pescado, que aparece en esa ocupación, muy coherente con el fechado. Y en este caso fue reciclada con una muesca. Es decir, fue utilizada para otra función, no solo como punta de proyectil. Yo voy muy rápido porque es muy larga también la historia. Amalia Sitio 2 es esta pequeña grieta en forma de L, se ingresa y se dobla hacia la derecha. Acá sería la otra parte que no se ve en la primera foto. Es una secuencia entera. Acá tenemos los 10.700 años representados. Esta es la excavación, la última que realizamos. Acá hay, no sé si se llega a ver bien, pero está muy profundo. Está Luis Soria, Federico y Carlos Álvarez. Es una cueva muy difícil de excavar, pero lo logramos y este perfil representa la historia pampeana, con puntas cola de pescado hacia la base y toda la cerámica del siglo XVIII también en capa en la parte superior de la secuencia. Bueno, todo esto, yo estoy tomando 3 sitios, pero fueron 11 los que trabajó Federico Bonat. En una de las partes de su tesis logra de alguna manera plantear el modelo de abastecimiento de rocas, tanto locales como pueden ser los basaltos y aquellas sílices de los rodados de la costa, los 2 tipos de cuarcita que aparecen tanto en las sierras de Balcarce como en las de Barker, la metacuarcita y riolita de Ventania, y algo muy interesante son las calizas silicificadas que vienen o ya sea de Entre Ríos o del Uruguay. Estas calizas solo las tenemos en todos los sitios paleoindios y nunca más en las demás ocupaciones. Es un dato interesante. Bueno, el segundo bloque, reconstruido en Tandilia, la llamamos la historia de larga duración, que son las ocupaciones humanas durante el Holoceno Medio, del 8.000 al 3.000 es el rango temporal, o sea, son 5.000 años que Pablo Donadei Corada sintetizó en una tesis importante que pudo defender en el 2020 en la Universidad de Buenos Aires. Acá él está en algunas actividades de extensión tallando, o sea, logrando las mismas piezas arqueológicas como tallador. Analiza en su tesis 10 sitios arqueológicos que contienen 15 ocupaciones humanas datadas mediante 27 fechados por carbono 14. Cuando hablo de 27 fechados todos por ANS, no sé cuándo los volveremos a repetir, porque se hacen en Estados Unidos y es en dólares. Se ha logrado tener de alguna manera esta cantidad de fechados por también el apoyo financiero de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica. Esto ha sido una gran ayuda. Hola, Diana. Sí. Disculpa que te interrumpo un segundito, porque estoy viendo que en el chat hay gente por ahí que está haciendo algunas preguntas, por ahí para que expliques la dinámica, si vos preferís que te las hagan todas al final o que te vayan preguntando a medida que avanzás la charla. Yo preferiría el final, porque si no se me pierde el hilo. No sé si es posible eso. ¿Cómo lo...? No, a mí me parece perfecto. Sigan preguntando ahora, que de última la gente se vaya anotando las preguntas,
y así no te interrumpimos más. Te pido disculpas la interrupción, no. pero veo que se empiezan a acumular un par de cosas y como también para aclararle al público que las vas a contestar hacia el final. Bueno, bárbaro. Este es el sitio Amalia, esta larga secuencia que había mostrado para el caso de Paleoindio. En las excavaciones va a aparecer un paquete con pigmentos minerales que lo ven en la pantalla, que sería una moleta para generar pigmentos, una pieza hacia la derecha que está con indicios de haber sido frotada, probablemente en cueros, y la planta de Coatixi, que es el momento con fecha de 4.800 años, donde hubo una gran cacería de guanacos, venados y otras especies más pequeñas, trasladadas al sitio para ser despostados. Ahí no vivieron, usaron el lugar para procesar gran cantidad de fauna y llevarla obviamente a los campamentos residenciales, que no los hemos hallado. Hemos encontrado el uso de cuevas de manera efímera. Estas 15 ocupaciones son todas efímeras, de muy corta duración. Eso es el tema interesante de estos 5.000 años. Y en esos 5.000 años nunca apareció ningún instrumento de caza. No sabemos con qué los cazaban. O cazaban con algún tipo de instrumento de material perecedero. Bueno, en esa cantidad de sitios que analizó Paolo, el alero El Mirador, en la segunda ocupación, porque tiene Paleoindio y tiene otra ocupación datada en 5.200, al igual que Los Pinos, en 5.100. Estos sitios están muy cercanos, están a 200 metros uno del otro. Estimamos que es la misma gente ocupando estos lugares. El alero El Mirador fue analizado interdisciplinariamente y esta imagen, hay geólogos, edafólogos, biólogas y paleobotánicos obteniendo muestras para análisis de fitolitos y de diatomeas. Y además analizar la formación de esta matriz sedimentaria. Nosotros procedemos así en el campo, digamos, trabajamos con otros investigadores. Bueno, algo interesante también de la tesis de Paolo, que analizó distintos momentos del Holoceno, de estos 5.000 años, y a modo de ejemplo nada más me voy a referir a la importancia de analizar los desechos de la talla o el producto intencional de la talla, que son los instrumentos, es decir, tallaban para lograr instrumentos. Generalmente lo que vamos a encontrar en los sitios son los desechos de la talla, que son tan importantes como los instrumentos, porque en muchos sitios se llevaban los instrumentos, nos queda o instrumentos rotos o miles de piezas de lascas o microlascas como desechos de la tecnología lítica. Lo que logra Paolo es reconstruir las cadenas de producción. Cadena de producción, estamos pensando en los núcleos, que son estas piezas que van a ser la materia prima que van a tallar para obtener lascas, y esas lascas a su vez ser retocadas y formar instrumentos. Él ha reconstruido todas esas cadenas de producción en los distintos sitios. Y en su modelo, que es mucho más complejo de lo que puedo plantear ahora, en esta imagen van a ver los análisis que hace de las rocas. Los colores de aquí están indicando las materias primas que aparecen en la región, desde las locales o las o las más lejanas, como son las de Barker, y los sitios en sus distintos momentos. El Holoceno medio inicial, que estamos entre 8.000 y 6.000, y así sucesivamente. Es decir, en esta tesis, con los sitios y el análisis de esas secuencias de de producción tecnológica, logra generar estos modelos de la dinámica humana de alta movilidad que se va a dar en el Holoceno a lo largo de esos 5.000 años. Es decir, la gente está poco tiempo en las cuevas. Han estado al aire libre seguro, pero no hemos hallado esos sitios. Bueno, otras investigaciones que también se realizan dentro del grupo de investigación y de los proyectos tienen que ver con estudios paleobotánicos y paleontológicos. La tesis doctoral de
María de los Milagros Colovic tuvo que ver con un análisis muy exhaustivo, muy complejo de análisis microscópico, de interpretar los fitolitos, que son los sílices que producen las plantas. Acá hay una imagen, y determinar de alguna manera los cambios ambientales, o sea, paleoclimáticos, y aquellos momentos en los cuales el hombre introdujo mayor cantidad de vegetales a los sitios, ya sea hierbas o otros productos o otros vegetales que eran utilizados para otros fines. Otra tesis, también de nuestro grupo de investigación, es de María Fernández, acá escribí mal, Fernández Osuna. Ella estudió exclusivamente los restos óseos de aves, desde el Pleistoceno tardío hasta lo moderno. Es un trabajo muy exhaustivo, la defendió en la Universidad de Córdoba en el 2019 y bueno, va a identificar 397 restos, que es un montón, y identificar 77 especies. Una de ellas, que es muy interesante, es el cardenal amarillo, que ya no está en esta zona. Y muchas otras especies más. Es muy importante este estudio. Bueno, otros trabajos así singulares que surgen del proceso de investigación tiene que ver con, por ejemplo, llamaba la atención en el análisis de la microfauna, o sea, de pequeños roedores, que algunos huesos identificaban que se habían sido rotos y además había continuado en vida el animal, pero con fracturas muy fuertes, fracturas patológicas. Bueno, todo ese conjunto, que hay mucho más que lo que aparece en la foto, fue analizado por arqueólogos biólogos, Leandro y Claudia Aranda, Leandro Luna y Claudia Aranda y Carlos, y ha sido publicado en una revista internacional, digamos, muy bien catalogada. Pero son trabajos singulares, porque uno no buscó esto, pero aparece y de alguna manera hay que ponerlo en valor. Y los trabajos sistemáticos que se hacen también desde los proyectos son los trabajos antracológicos, con Mariana Brea a la cabeza, donde se recolectan fragmentos de los carbones de los fogones fechados y con cortes delgados que realiza ella también en Diamante, en el Centro de Investigaciones de Diamante. Acá hay fotos de los pequeños cortes delgados. Se determina el tipo de vegetal y el tipo de planta. Por eso tenemos a lo largo de los 10.000 años presencia de plantas como el sauce, tala, chinius, bueno, algunos que son actuales y que sabemos que fue el combustible que recolectaron localmente para realizar los fogones. Por otro lado, otra línea importante la lleva adelante Gustavo Martínez, geólogo de la Universidad de Mar del Plata, y en cada sitio que excavamos analizamos también los procesos de formación de esas matrices sedimentarias. Y algo muy interesante que se pudo determinar es la diferencia, por ejemplo, de color entre el Pleistoceno y el Holoceno. Las capas más oscuras es la presencia de mayor humedad en el Holoceno. Y esa transición la comenzamos a ver como recurrente en todas las cuevas que excavamos. En el límite entre el amarillo y ese colorcito oscuro, ahí está la primera ocupación humana. Es decir, ingresaron ya con un clima un poquitito más benigno, o sea, con mayor humedad. Es absolutamente claro tener la presencia de artefactos líticos en esa transición, en esa interfase que además aparece con fogones y que nos da los 12.000 años. Por otro lado, hay un trabajo sistemático de muchos años de Carlos Quintana con el análisis de rastros de huellas, como se ven en esta foto, es una foto de microscopía, con rastros, los cortes que dejan los instrumentos líticos en los huesos de ciertos animales, como en este caso las vizcachas, cuando el hombre ha cuereado o ha cortado los músculos para sacar la carne y alimentarse. Estos son datos muy fuertes que sabemos que indica el procesamiento humano de esas vizcachas y lo encontramos en muchos restos óseos, tanto en Lobería 1 como en Cueva Tix. Bueno,
los siglos previos a la conquista europea. Estas son fotos de sitios arqueológicos y hay más, donde encontramos estos componentes arqueológicos. Están fechados todos entre 1000 y 600 años. Bueno, en esta etapa, estos últimos 1000 años, sí vemos situaciones de los modos de vida que estarían indicando cambios en la estructura económica, social y política también de estos grupos. No solo hay un novedoso sistema de caza a través del arco y la flecha, acá tenemos las puntas rotas, le faltan los ápices porque seguramente fueron abandonadas en el lugar para reemplazarlas por aquellas enteras y seguir cazando. Hay numerosas piezas de estas en Cueva Labra, Lobería, son esos dos lugares, es mucha cantidad porque fueron lugares intensamente utilizados y seguramente por mayor tiempo de duración. Campamentos tal vez semisedentarios o vivían ahí bastante meses, es muy difícil decir cuánto, pero bueno, la intensidad del componente arqueológico está marcando que fue mucha gente y que estuvo viviendo ahí con muchas ganas, lugares hermosos. Bueno, en esta imagen también es una representación de la tecnología lítica con un fragmento de retocador, estas puntas que eran producidas por artesanos realmente muy avesados, un núcleo de los cuales salen las lascas para producir estos instrumentos, muchísimos micro lascas que serían el resultado de lo que salta luego del retoque con este tipo de instrumento, y la formación de pequeños artefactos, raspadores chiquititos y microlitos, que probablemente sean punzones muy pequeños, mangados seguramente. Todo esto va ocurriendo en los últimos 1000 años. Y uno de los últimos hallazgos son torteros, y los torteros se usan para hilar, eso es sin duda. Consideramos que hilaban el vellón de guanaco. Este es un perforador de obsidiana, está justo rota la puntita. La obsidiana no es de la pampa, la obsidiana tiene que venir de zonas más lejanas, cordillera, pampa seca o Patagonia. O sea, esto nos está indicando la interacción extrarregional. Presencia de maíz quemado en Coatixi. No pudimos avanzar mucho más en la determinación de la especie, pero bueno, aparece en el contexto fechado en 700 años, en asociación con trozos de coral blanco, que sin duda vienen de la costa, cuentas de collar sobre valvas y valvas llevadas a Cuevatixi y a Cueva Labra, y esto viene de la costa. Acá se ve claramente la interacción entre ambientes costeros y sierra. Como es lo lógico, o sea, la gente se movía en un ambiente de grandes dimensiones o en un espacio social que involucraba las sierras, las llanuras, la costa, y la dinámica y el modo de vida era la movilidad, era la estrategia de vida de los cazadores-recolectores. Estas son dos piezas singulares, nos costó mucho determinar qué eran. Son fragmentos de instrumentos, este incluso está como decorado, y son huesos fosilizados. Finalmente pudimos dar con qué tipo de materia prima habían hecho esto. Bueno, abundan los fragmentos de vasijas de cerámica. Esta es muy particular porque el antiplástico es todo hueso y tiene mucho antiplástico grueso y contuvo sal además. Bueno, ya parece anecdótico, pero digamos, hay mucha información que lo largo así, pero tiene que ver con aspectos profundos también de la movilidad y el modo de vida. Bueno, el registro arqueológico en algunas cuevas es muy importante, no en todas se preserva el hueso, ya sea por antigüedad o porque no se preservó, los sedimentos son muy ácidos.
En este caso es lobería 1, que solo preservan el componente del Holoceno tardío. No hay ni un solo resto de hueso por abajo de los 800 años. Acá se clasifica en el laboratorio y después se determina, por ejemplo, el mayor consumo de fauna pequeña en esta etapa del Holoceno tardío. Esa fauna pequeña tiene una tasa de reproducción anual importante, o sea, son animales que se reproducen mucho más durante el año, con lo cual hay más comida para una población que seguramente iba en aumento. Estos restos provienen de Coatixi. Bueno, es una rama mandibular del lagarto vero que fue parte del consumo y del despiece, o sea, aparentemente usaban también sus cueros como el de los roedores de cuises para producir algo, no sabemos qué, pero cueriaban a estos animales y esos cueros los usaban. Bueno, huesos de la cadera de una vizcacha y ramas mandibulares de armadillo, y que hay cientos y cientos de estos restos, sobre todo en Cueva Labra, Lobería y Coatixi. Y digamos son sincrónicos en el tiempo. En esta época, además, se agrega el arte rupestre. Las pinturas no las podemos fechar, por lo menos por ahora, pero están en contextos con estas dataciones, es decir, donde tenemos contextos, bueno, vuelvo a repetir, con estas dataciones hay arte rupestre. Bueno, Lobería 1 es impactante, tiene arte en el muro, tiene arte en el techo, alrededores, en algunos bloques, y también el arte actual de estos señores que eran picapedreros también volvieron a poner su identidad con nombre y con fecha, acá dice Balcarce, en el techo de Lobería 1, que era donde habitaban, y arriba del arte rupestre. Bueno, en este caso tal vez no había conciencia en esa época del significado o del valor patrimonial o de conservación. Estas son algunas piezas de colores utilizadas que aparecen en las excavaciones, seguramente para pintar. Y la pintura también la tenemos en la cerámica, pero no hay producción de cerámica en esta área. No hemos encontrado ningún indicador como así aparecen en la cuenca del Salado, con los trabajos de María Isabel González y Magdalena Freire, que realmente tienen pruebas muy concretas de la producción de cerámica. Bueno, el arte rupestre como demarcador de territorios es una hipótesis muy concreta. Hay una continuidad de sitios con artes, no todos habitados, como es Lobería o Cueva Labra, sino han dejado rastros paralelo al océano. Esta es la vista desde uno de los sitios. Hay que abstraerse de las plantas de frutilla, estas son plantaciones de frutilla, y el mar está ahí nomás. No sale en la foto, pero se ve en la realidad una línea azul. Probablemente esté vinculado a la salida del sol o al interés por el océano. La mayor concentración se da ahí, por eso es algo que hay que seguir indagando. Pero espero que se preserve, porque pasó Raúl por uno de los sitios donde está este panel que es maravilloso. Está muy deteriorado porque ciertos incendios han descascarado las cuarcitas, o pasa gente y deja sus grafitis, o otro con algo de metal rayó para ver si era verdad o no. El panel es simétrico, tiene un enmarcado general y enmarcados en particular de estas clepsidras. Es muy bonito. Estos sitios hay que conservarlos, ese es un gran problema. Bueno, preguntas de investigación frente a tanto color rojo que nos fueron apareciendo en el Holoceno tardío, y la pregunta es ¿dónde obtuvieron esas arcillas? Entonces, con Cacho Portolópez, un químico del INTEMA, salimos hace unos años a recorrer canteras en Palmar, en San Manuel, en canteras de Barker, que eran lugares de aprovisionamiento de bloques de cuarcita para la talla.
Bueno, y encontramos muestras de todos los colores y se han analizado con difractograma y espectroscopía Raman. Tanto las piezas como muestras de cantera. Y es muy difícil decir, bueno, la sacaron de acá, pero hay aproximaciones. Por ejemplo, en San Manuel sí proviene el color rojo, que es el de mayor calidad, y el blanco aparece en otras canteras más cercanas en el volcán, en la zona de la ruta 226. Y otras también en Barker. Es muy diverso, que la gente iba a buscar roca y se abastecía de colores. ¿Para qué usaron esos pigmentos? Bueno, con Estela Mansur se generó hace unos años un programa experimental donde ella en el Cadix de Ushuaia experimentó con cueros de oveja distintas acciones. Cubrirlas de polvo de óxido, utilizar herramientas, gastar, digamos, lápices de pigmento como los que encontramos arqueológicamente y jugar un poco con distintas actividades. Concretamente, el uso de polvos de óxidos cubriendo los cueros frescos evita la colonización de larvas. Eso fue una de las comprobaciones concretas, que no solo pudo haber sido utilizado la hematita o la goetita para pintar los cueros, sino fundamentalmente para que no se pudran. Eso lo experimentó dejando un cuero sin nada y se llenó de larvas y todos los que tenían óxido no. Bueno, estas son las formas en que trabajamos en los proyectos de investigación, interdisciplinariamente, y le damos a fondo con todo lo que podemos o está a nuestro alcance en analizar los restos materiales. Bueno, algo que nos encontramos, diría de casualidad, hace muchos años, es desarrollar la arqueología en tiempos post-conquista. Para esto fue tan llamativo que realicé mi tesis doctoral con los sitios del siglo XVIII. Bueno, acá están los integrantes de la última campaña en Amalia, a quien agradezco enormemente la colaboración, y el tío Luis, que nos acompaña desde hace más de casi 30 años en todas las campañas. Bueno, el descubrimiento ocurrió en 1994, fue azaroso, prospectaba ciertos temas como la búsqueda de corrales, pero nunca pensé encontrarnos con un cerrito en el cual determinamos 5 sitios arqueológicos, 4 en el cerro y 1 en el arroyo. Perdón, 3 en el cerro, 1 en una loma y otro en este meandro del arroyo. En las cartas geográficas este cerro no estaba, con lo cual Marcelo Farenga de la Universidad Nacional de Mar del Plata generó el plano, el levantamiento topográfico de todo el cerro. En ese cerro hay un corral. Este corral estaba tapado de hierbas, etcétera, y etcétera. Bueno, tuvimos que limpiar fragmento por fragmento y levantar este plano que es tal cual, midiendo en escala todas las rocas. Las excavaciones se hicieron en su interior y encontramos pocos restos arqueológicos, como es esperable en un corral, y sí restos de un bovino. Ya había una vaca, por lo menos. Evidencias arqueológicas del contacto hispano-indígena. Estas pertenecen a finales del siglo XVIII, las cuentas vitrias nos ayudaron a obtener esa cronología, fragmentos de un estribo de caballo, o sea, de la tecnología ecuestre, un mango de sable, fragmentos de una botija española que eran trasladadas a América en los navíos con aceite o con aguardiente, no lo sabemos que trasladaban, pero sí hay una con muchos pedazos, rota, pero está. Y argollas, hay 2 argollas de aperos de caballo. Son elementos chiquitos, pero nos indica el modo de vida de la gente que habitó este sitio de Amalia. En la ribera abrimos 2 áreas muy grandes que llamamos áreas de ñandú porque hay un piso cubierto de 2 centímetros de huevo de ñandú. Hay miles de fragmentos de huevo de ñandú. Y esta es el área de caballo porque despostaron un caballo juvenil, 2 caballos juveniles. Este está articulado y bueno, es totalmente coherente con lo que pudimos determinar de que tratábamos con jefaturas ecuestres. Seguramente fue el lugar de un gran cacique.
pero no hay manera de saber cuándo, quién era. Bueno, las vasijas que encontramos en capa, vuelvo a decir en capa, porque generalmente se encuentra en superficie, como tiene Mónica Verón en La Pampa, o casi toda en superficie, o Adam Hayduk como ajuar funerario en varios sitios de la cordillera neuquina. Nosotros los tenemos lo mismo, pero frente casi al mar. Entonces, pensamos, ¿no?, que las vasijas, estas vasijas de cerámica, indican un modo cultural de representación de la producción y reproducción de las relaciones sociales interétnicas. Es decir, es un gran espacio cultural, incluso prehispánico, de una fuerte dinámica entre poblaciones, que era la lógica de la vida de estos grupos, con estructuras complejas, con jerarquías y con diferenciación social interna. El estilo decorativo de estas jarras, ollas, solo hay jarras y ollas, y otros tipos de vasijas con asas, con mamelones, cuellos acanalados, engobes rojos, representan prácticas que manifestaron identidades y relaciones sociales entre sociedades de los Andes, centro-sur y la llanura pampeana. La localidad arqueológica Amalia, si lo ponemos en un mapa, vemos Amalia, o el sitio en Ventania Gascón, que hay un entierro, pero es más tardío, del siglo XIX, lo que encuentra Mónica Verón en La Pampa, lo de Adam Hayduk y la Araucanía. Entonces, el cerrito, emplazado en el extremo oriental de la macroárea panaraucana, señalizó el valor económico ganadero de los valles serranos, ricos en recursos pecuarios, y fue un nodo de intercambio interétnico. Todo esto también se analizó en las fuentes éditas, en las fuentes de historiadores y relatos de la época. Entonces, el cerrito de la localidad Amalia tuvo valor sagrado por su cercanía al océano Atlántico y por dominar el punto cardinal más lejano de la cordillera surandina, tal vez el Puel Mapu. Nosotros encontramos arriba del cerrito una ofrenda de varios cientos de cerámica rota y puestas dentro de una grieta, donde las vasijas nunca pudieron haber entrado enteras por la poca altura de esas grietas. Y eso está señalando ofrendas en las rutas, por lo menos en lo chileno, lo que pude indagar. Esta foto pertenece a Chile, pero es muy conmovedora porque creo que algo igual ocurrió sobre el arroyo o en el cerrito de Amalia. Y son estas mujeres las que además construían la cerámica. Los mamelones es un indicador de género, así es visto desde las chalias chilenas, y es lo que también he podido recabar de información. Tal vez muchas de ellas estuvieron en Amalia. Bueno, hasta acá Tandillia, con todo lo que hemos podido trabajar en esa secuencia de 12.000 años. Ahora me voy a referir al litoral bonaerense, y sobre todo, o sea, acá debería hablar Mariano, pero es muy buena la tesis que él logró sobre el litoral, sobre un contexto difícil vinculado a playas, acantilados y médanos costeros, y realizó un modelo sumamente interesante de explicación de cómo entender, digamos, esos registros costeros. Su modelo de ocupación del litoral marítimo indica distintos ambientes: la playa, médanos vivos, médanos semifijos y fijos, y la llanura. Las sierras están ahí paralela o atrás. Hay lugares de aprovisionamiento de rodados y de consumo de lobos marinos y moluscos. Por ejemplo, los collares que aparecen, las cuentas de collar de Coatixi vienen de estos moluscos. Los sitios que aparecen en médanos vivos consumieron guanaco, ñandú o tucutuco, y así sucesivamente en los distintos ambientes. Entonces le dio una interpretación a los sitios superficiales y algunos en estratigrafía que pudo trabajar,
y que va cerrando realmente la gran problemática de lo que ocurrió en las costas y cómo esto articuló con otros ambientes. Y sobre todo, otro detalle es que las costas fueron lugares seleccionados para entierros humanos. En trabajos recientes de Mariano han datado restos humanos que estaban en colecciones de museos, tanto en La Plata como en el Museo Bernardino Rivadavia. Y es muy interesante que da dos rangos cronológicos. Entre los 7.600 y 6.800 hay entierros humanos, o sea, la práctica de entierros humanos en la costa del sudeste bonaerense, con diferencias de kilómetros entre uno y otro, y también se vuelve a repetir el fenómeno con cronología cercana a los 3.000 y a los 2.000. Esto es algo muy interesante porque estaría tal vez vinculado a prácticas simbólicas y del rito de inhumación y la cosmovisión respecto de la muerte. Bueno, en su modelo también plantea la subsistencia, o sea, qué animales cazaban, qué tipo de herramientas va encontrando en los lugares que se pudo excavar. Bueno, acá y en el mapa se ve muy bien el área de su trabajo, las faunas, por ejemplo en Alfar hay consumo de lobo marino, en otros sitios también relativamente cercanos al mar, como son 3,5 kilómetros o 3 kilómetros, bueno, en lo que es ya el continente, la subsistencia va a estar basada en guanacos fundamentalmente, recolección de cantos rodados y la producción de instrumentos también con cuarcitas y rocas locales. Algo interesante también es que Mariano trabajó el sitio Alfar, está muy cerca del faro de Mar del Plata, al sur de Mar del Plata, ahí está marcadito el lugar, la costa, lo urbano, y fue un lugar de una antigua laguna. En la franja medanosa, concretamente en el modelo que él plantea, ¿no? Ahí hubo una ocupación que hoy día tiene la fisonomía de un arroyo, que es el arroyo Corrientes, y este es el sector del sitio que excavaron hace unos años. Parte del material lítico que encuentran, obviamente cantos rodados de la costa, porque estaban ahí cerquita, restos de lobo marino consumido, y algo muy interesante de su trabajo que he tomado es la gran discusión antigua, digamos, viene casi desde Ameguino, de que había gente que vivía en la costa y tenía condiciones étnicas distintas a aquellas del interior, y eso es totalmente falso y está refutado. Por ejemplo, esta imagen me pareció bárbara en que son los mismos tipos de instrumentos, raederas, no sé si este llega a ser un raspador porque no veo bien la profundidad del filo, pero son similares en cuanto a la función y distintas materias primas. Estas son las cuarcitas de la sierra y estos son los rodados de basalto de la costa. La gente producía lo mismo en relación a la materia prima que tenía más a mano, la roca que tenía más a mano, porque era la misma gente que circulaba por las sierras, que habitaban Cueva Labra, Lobería, por ejemplo, Cueva Tixi, y que en ciertas estaciones iban a la costa. Serían como los primeros turistas. Bueno, llegamos a la albúfera de Mar Chiquita. Es la reserva de biosfera entre muchas otras categorías que le fue asignada. Esta imagen me pareció muy buena porque indica la condición de la albúfera, la relación con el mar y también lo antrópico. A mí me impactó, fuera de que conozco obviamente Mar Chiquita, verla desde otro lugar y lo urbano, ¿no? Las construcciones urbanas dentro de una reserva de biosfera o de lo que es Mar Chiquita en sí, me impacta por el impacto concretamente que puede tener la actividad humana en el ámbito natural. Bueno, a nivel arqueológico no hay mucha información. En general
la Albúfera. Sí, lo más reciente es lo que tuvo mucha publicidad, que son los entierros humanos del sitio llamado Mar Chiquita 1, que fue un hallazgo casual de gente que caminaba por la reserva en un sector no muy turístico y encuentran restos humanos. Se denuncia y realmente el fiscal actuó muy rápidamente, cosa que me pareció fantástico, porque a veces no ocurre lo mismo, y convoca al equipo de antropología forense, justamente para determinar si esto era indígena o eran un grupo de restos de desaparecidos, porque en nuestro país, digamos, lamentablemente esa historia está en cualquier momento aparecen pruebas del genocidio cívico-militar que tuvimos en Argentina. Ante eso, el fiscal convoca y el equipo del EAF aparece inmediatamente. Esto también es el compromiso de los investigadores, los arqueólogos y antropólogos que forman ese equipo. Determinan que no eran esqueletos de desaparecidos porque hay material arqueológico vinculado. Había una asociación arqueológica muy clara. Sí envían partes de los cuerpos, creo que 1 o 2, a fechar y se obtiene la cronología de 910 años antes del presente. Es coetáneo al Holoceno tardío a lo que estaba ocurriendo en las cuevas. Las cuevas con arte se pintaron en esta época y la gente se movía tanto en las costas del litoral como en la Albúfera. Hay un sitio que excavó los arqueólogos de la Universidad de Buenos Aires, que son los que tienen el área de investigación, que es Verónica Aldazábal y Emilio Eugenio. Excavaron en finales de la década del 80 en Laguna Sotelo, que está frente a la Albúfera, un campamento al aire libre enorme de también el Holoceno tardío. Estos son las dos evidencias arqueológicas de ocupación. Lo que no hay es un estudio sistemático continuo de la arqueología, pero obviamente el material tiene que estar y aparecerá. Por ahora está apareciendo de manera fortuita. Algo que rescaté del trabajo que ellos publicaron recientemente, el Aldazábal et al. 2020, y que lo copié acá tal cual, dice que los procedimientos realizados por bomberos y policías local, acá hay una imagen, produjeron una pérdida de la relación espacial de las unidades anatómicas correspondientes a cada uno de los distintos individuos recuperados, además de pérdidas en el proceso de intermediación en el transporte y guardado de las piezas. Esto es muy fuerte y es muy real. No cualquiera puede intervenir en arqueología de rescate. El EAF llegó cuando ya los bomberos y los policías habían excavado un poco. Este es un problema gigante de la concepción de la arqueología y de alguna manera quién lo puede hacer. Se pierden las relaciones estratigráficas, las relaciones de asociación y eso ya nunca más se puede recuperar. Por eso lo ideal o lo que se tiene que hacer es llamar a los arqueólogos y que vayan inmediatamente a hacer la arqueología de rescate que corresponde. Hasta aquí los grandes comentarios que puedo hacer del área de investigación desde el punto de vista de la arqueología. También esto se complementa con el compromiso de muchísimos investigadores, diría que todos los que trabajamos en La Pampa, producimos material didáctico de divulgación científica. Hay mucho, yo puse nada más que una parte, pero hay un montón. Todos tenemos y asumimos el compromiso de volcar a la sociedad, digamos, con un lenguaje apropiado, no por eso más sencillo, sino complejo, pero en términos apropiados para el sistema educativo o para la gente interesada. Bueno, creo que todo el grupo de trabajo que estamos en Tandilia, en la costa, en el litoral, estamos dejando un granito de arena a la construcción de esa historia regional milenaria, que supera enormemente la idea de
las historias urbanas, que son parte de esto, pero la profundidad temporal que nos permite la arqueología a través del mundo material es muy singular y es muy importante. Por eso la necesidad de preservar los sitios desde una conciencia social que hay que construirla. Por ejemplo, Cueva Tixi fue destruida con una pala, se dieron vuelta todo en el año 2017. Se arruinó uno de los principales sitios de La Pampa. Alguien buscando un tesoro. Entonces, todas estas cuestiones deberían ser de interés social y evitar que sigan ocurriendo esos saqueos y esos desmanes desde una profunda ignorancia. Bueno, hasta aquí llegué. Ahora, si me quieren hacer preguntas, y veo cómo salgo de acá. A ver. Del mismo lado donde tenés, Diana, abajo a la izquierda, donde tenés la pantallita, tenés el dejar de compartir. Sí, ahí está. Ahí está, bárbaro. Bueno, no sé si me quieren hacer preguntas. Yo había escrito una pregunta, si puedo. Cuando empezaste la charla y hablaste de las épocas más antiguas, mencionaste que había especies de animales extintas. Y me gustaría saber de qué especies se trata. La que hayamos consumida en Cueva Tixi es Eutatus eguini. Es varias piezas, la rama mandibular, incluso quemada, placas y un hueso de una de las patas del animal. Eso es claramente Eutatus eguini. Bueno, ahí sí, no sé si ves para abrir el chat, que hay gente que te está, felicitando, y a ver si podemos rescatar acá algún par de preguntas anteriores. ¿Quién quiere preguntar, por favor? Es el momento, ¿no? Sí. Acá pregunta María Luján si el cardenal amarillo del Pleistoceno, que se menciona en la familia de los cardenales que conocemos actualmente, su surgimiento data de esa época que menciona. Formulo la misma pregunta respecto al sauce encontrado. El sauce tiene 10.000 años. Ya usaban madera de sauce para los fogones de Cueva Labra. Ahí es donde encontramos el sauce. Y los restos de cardenal vienen del Holoceno medio y tardío, o sea, unos 5.000 años hacia, no sé cuándo se extingue, pero o deja de estar en esta zona. Pero los últimos 5.000 años hay restos de ese cardenal. Sí, pero al menos por el nombre científico es la misma especie que, digamos, que existe al día de hoy. Sí. En los últimos 5.000 años el clima es el mismo, ¿no? ¿Cómo? No entendí. El clima no cambió en los últimos 5.000 años. Se supone que... Sí. Hay justamente cambios importantes. Desde el óptimo climático, el óptimo medieval, la pequeña edad de hielo, hay cambios, la gran sequía del siglo XIX, los cambios climáticos diría que son permanentes. Es justamente algunos aspectos que estamos analizando, sobre todo Mili lo ha analizado con los fitolitos, porque la identificación de especies vegetales que no se conservan a nivel macroscópico, sí se conservan a través de los fitolitos, que son microscópicos y son sílices que se determinan y se pueden por la forma determinar qué tipo de vegetal corresponde. Y hay cambios. Bueno, no escuché. No hubo pregunta ahí mientras estabas hablando. Perdón, digo que no hubo pregunta mientras estabas hablando. Hay otra pregunta. Hay otra pregunta. Diego acá pregunta si los líticos de Entre Ríos fueron hallados en Entre Ríos o en las sierras. No, es que no son líticos de Entre Ríos. Es la materia prima, la caliza silicificada,
no sabemos si viene o sea, la materia prima de Entre Ríos, porque Mariano Bonomo también está trabajando allá y ha encontrado caliza silicificada, incluso en una diversidad de colores, o de Uruguay. Es decir, tienen casi la misma condición visual, por lo menos macroscópica. Hay que hacer trabajos de cortes delgados para identificar si el abastecimiento de esa roca de caliza silicificada proviene de las canteras de Entre Ríos o del Uruguay. Eso es lo que... Pero no son artefactos trasladados desde los ríos. Sí, recuerdo haber visto canteras en el Palmar y ahí de caliza y eso. Flotaban ahí. Sí, digamos, son típicas de ese sector de la Mesopotamia. Aparecen en Uruguay, hay un montón, y lo tradicional es plantear que provienen de Uruguay. Y es para la gente que venía tal vez migrando desde el noreste, ¿no? Son los primeros pobladores de la Pampa. Y solo esa materia prima aparece, y en todos los sitios, paleoindios. Es un indicador muy interesante. Hay un par de preguntas más, chicos, anímense a abrir el micrófono, no hay problema, porque hay algunas en el chat. María Luján habla de restos faunísticos in situ, tipo basurero, como sería un basurero nuestro ahora a menor escala, esa era la pregunta. Sí, basurero porque es un lugar de desperdicios, donde dejaron muchísimos restos de comida a nivel faunístico, fragmentos de cerámica, limpiarían el lugar de actividad doméstica y lo acumulaban hacia una parte de la cueva. Por eso lo llamamos basurero. Es una estructura, parece un turrón de huesos, cerámica rota y muchísimos desechos de la talla lítica. Bueno, hay muchísimas felicitaciones de gente que te felicita por la charla, que después bueno, podrías abrir el chat como para leerlos. Yo estoy tratando de filtrar las preguntas para no leer todas las felicitaciones, pero bueno, también es importante, ¿no? Que la gente está valorando la charla. Y acá y veo que María Luján habla del arte rupestre que contiene letras, significa que data de una época más actual. No es arte rupestre, son grafitis actuales. Rupestre indígena no tiene letras, sino que las letras fue de la gente que vivía en el ámbito rural y que puso su nombre, pero no es arte rupestre. Acá, esperá que se me está yendo para arriba, porque había Milagros preguntaba, en tantas décadas de trabajo, ¿cómo ves el tema de la preservación del patrimonio a lo largo del tiempo? Bueno, yo no lo veo bien. Después del shock que tuve con Cueva Tixi, porque llegamos justo cuando lo habían paliado hacía poco tiempo, hacía un par de semanas, y que el Estado no hizo absolutamente nada, solo tuve que hacer denuncias policial, ir a comisarías de acá, de allá, de varios partidos, imagínense, haciendo la denuncia por el saqueo de Cueva Tixi en el ámbito de comisarías. Yo dije, acá vamos adentro, porque fue difícil. La policía rural sí entendió nuestra problemática, nos tomó la denuncia. Y bueno, todo eso no sirvió. Solo un tiempo después me llaman de la policía a decir que el juzgado había archivado la causa. Una causa que además me pidieron que la generara. Bueno, es decir, yo creo que tiene que ser algo casi como la pandemia, cada uno tiene que usar alguna estrategia para conservar los sitios. Y es tremendo. ¿Hola? No entendí. ¿Alguien habló? No, creo que no. Bueno, acá...
Acá María dice, ¿ustedes creen que la interacción entre los humanos y el ambiente de Tandilla, lugares visitados, ocupaciones de lugares, fue sostenida a través de los distintos bloques? Sí, sí, fue cambiando justamente en la forma, en la dinámica de cómo ocupaban las cuevas, con mayor intensidad o con menor intensidad. Bueno, aquí... acá dice, calificadas floran en el Parque Nacional del Palmar y sobre el río Uruguay, también enfrente del lado uruguayo. Es por ahí obtenían esa materia prima. Sí, sí, es lo que comentaba, que yo recordaba que dentro del parque hay un par de yacimientos donde todavía hay afloraciones de las piedras calizas que se pueden observar. Claro. Cerca de unos hornos, recuerdo que estaban, que utilizaban no sé para qué. La mayoría son de color rojo. Hay algunas rosadas, pero las color rojo tal vez también tenía que ver en la búsqueda, ¿no?, de ese color, la roca. Acá Javier pregunta si había, de dónde vinieron la gente de más temprana, si de Chile, de la Patagonia, de Brasil, no sabemos. La verdad que es la pregunta del millón. Yo puedo decir que intuyo que han venido de distintos lugares, pero porque estaba poblándose toda América, es decir, no hay un grupo que pobló todo, sino que la dinámica era enorme. Pero bueno, son temas que hay que seguir indagando. Bueno, gracias a todos los que están siendo muy cariñosos conmigo, yo les agradezco, muchos han trabajado, conocen los sitios y han aportado con su trabajo, su calidad humana y fuimos de uñas que es parte de no solo trabajo intenso, sino de compartir una vida muy especial, muy comprometida con el trabajo de rescatar esa memoria de personas que no conocemos, pero cuando pasamos el cucharín aparecen los instrumentos que ellos produjeron y que somos los primeros que los descubrimos, tal vez después de 10 estados, ¿no? Entonces es un momento muy especial, difícil de comentar, pero es muy sentido. Y más para que nosotros trabajamos distintas cronologías, ¿no? No solo lo de 10.000, sino lo de 3.000 también tiene la misma importancia. ¿Hay alguna otra duda? Javier, no sé si querías hacer una pregunta, pero te quedó el micrófono abierto que está metiendo mucho ruido. Quería saber, bueno, felicitaciones por la charla y quería saber si analizan los huesos, en caso de que haya habido huesos de 11.000 años, para ver si tienen algún porcentaje de Neandertal entre 2-4% que podemos tener los descendientes de europeos, o si es bastante difícil saber eso. Mirá, nosotros no tenemos entierros humanos, así que ese tipo de estudio no lo estamos haciendo. Que sería el ADN, y no sé, tal vez Mariano, que ha trabajado con restos, pero no creo que haya, no sé si ha hecho ADN, pero nosotros no te puedo contestar en ese sentido. Bueno, veo tal vez acá una pregunta que era medio inevitable que Diego hace, que pregunta si eran querandíes. Digo inevitable porque siempre tendemos a pensar, bueno, ¿quiénes eran, no? Pero entiendo que debe ser un poco difícil de responder eso, ¿no? Sí, si hay una hegemonía de los nombres étnicos enseñados por el sistema escolar. Todavía hay libros que llegan a los chicos que dicen indios argentinos, cuando las identidades no pueden ser impuestas. El nombre Pampa fue impuesto, es una entidad casi geográfica, puesto para dominarlos, como el de araucanos, o sea que belicosos, y sí, porque los estaban colonizando, los estaban matando también.
Entonces hay una sucesión de identidades impuestas. Esto tiene que ver con la autodenominación de los propios pueblos originarios. Creo que la más clara es Mapuche, que hay una autoidentificación recién para el siglo XVIII. Esa es una muy buena posibilidad que todo el periodo popista de los cambios de una etnogénesis y una autodenominación para muchas parcialidades. Otras, bueno, si se identifican como tehuelche o querandíe, ya es una cuestión de las comunidades actuales. Pero en el pasado no hay manera de saber la identificación. Yo no sé los primeros pobladores cómo se llamaban. No hay forma material de plantearlo, ni siquiera lenguaje. Es decir, tampoco debería importar tanto como se llamaban. Tal vez en los tiempos más recientes sí, cuestión con las fuentes históricas, pero lo interesante es reconocer procesos humanos, incorporarlos a la historia, porque es historia regional, y no la historia regional de esta zona que comienza con la reducción del Pilar, con un dispositivo de poder que fue la evangelización, por ejemplo. Entonces hay que estar parados ideológicamente en un lugar para saber cómo lo queremos ver, cómo queremos incorporar, internalizar esta historia de larguísima duración, ¿no? Bien, sabía que esta pregunta iba a traer digamos, esas incógnitas, porque siempre tendremos a clasificar. Es y lógico bueno. que la gente quiera. Sí, exactamente, las tipologías son un problema, pensar en tipología. Nómadas sedentarios, si son bueno, siempre las dicotomías, ¿no? Es un tema, pero eso viene desde nuestro sistema educativo. Eso hay que comenzar a generar cambios diferentes, ¿no? Bueno, eso está en los profesionales, yo no puedo opinar mucho en ese sentido. Hola, Diana, ¿cómo estás? Mariana, los nómadas sedentarios producto de la escuela, sí. Es decir, porque son dicotomías. Hubo sociedades nómades, obviamente la movilidad y el nomadismo, el sedentarismo es diferente, pero la clasificación se reduce en esos órdenes, no se ve la complejidad, no se ven las interacciones, se ven comunidades atomizadas, puras. Y detrás de esto está el concepto de raza, inocentes. Y las razas, su ideologización, cuando hubo que traer de África a América, no existen las razas, son poblaciones humanas genéticamente vinculadas, pero no son razas. Y eso no se sabe. Entonces, seguimos con estas cuestiones. La antropología puede abrir muchas cabezas. El tema es dar espacios a la antropología. Bueno, acá Mili dice otra dicotomía es plantas domesticadas y plantas domésticas y plantas domesticadas, o plantas silvestres, claro. Sí, son clasificaciones. Como paleolítico, neolítico para Europa, bueno, cazador, recolector y agricultor. Es mucho más compleja y mucho más mixta las sociedades humanas en esos desarrollos del largo tiempo. Hola, Diana, para hacerte una consulta. Sí. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo es la experiencia del trabajo arqueológico hoy día, de una restitución de identidades pasadas, como la que realizan ustedes, en medio de un estado negador y invisibilizador, digamos, del genocidio indígena, en buena medida, y sobre todo en una provincia como la de Buenos Aires, que más de la mitad de sus departamentos llevan el nombre de generales, digamos, ¿no? que han llevado a cabo ese tipo de actividades genocidas? Sí, tenés mucha razón. No sé si me preguntaste algo respecto de esto, o es una afirmación. No, una reflexión tuya de esto.
décadas trabajando justamente en ese contexto, digamos, ¿no? Tanto histórico como político. Sí, hay... bueno, todo este tema yo lo trabajé mucho más como docente, ¿no? En la carrera de historia, debido a que justamente estaba faltando una cuña de la antropología para entender la historia pampeana. Esto que algunos historiadores muy poco también trabajaron las imágenes fotográficas y no hay imágenes prácticamente en Pampa de la conquista, de lo que se llama conquista del desierto, ¿no? Justamente para no dejar ni siquiera la evidencia visual, como ha habido en otros lugares. Hay trabajos muy interesantes respecto de la fotografía, que lo trabaja Dana Fiore con la violencia fotográfica o las fotografías violentas, un trabajo maravilloso, pero muy duro de ver las imágenes de personas, de hombres, hasta ahora las que vi son la mayoría de hombres encadenados, o en el potro, o sea, siendo torturados. O las mismas fotos, sí hay algunas de la conquista que probablemente sea Neuquén o La Pampa, con la migración después del sometimiento, donde aparecen mujeres sentadas y niños, que son las sobrevivientes, en camino pedestre hasta Buenos Aires, donde iban a ser repartidas. Y los curas y los militares en una posición de estar parados respecto del sometido que está en el suelo. Y todo eso es la historia que no se cuenta y es la historia de la Pampa, de la Patagonia y de Argentina y cómo se formó Argentina. Que sería muy bueno que se dijera y que se supiera, no dejarla abajo de la alfombra. Es muy dolorosa, hay producción, la mayoría de antropólogos sociales o historiadores que trabajan el tema y que no están imaginando situaciones, sino que las pruebas son muy claras y muy tristes respecto de cómo hay un manejo de la historia pampeana, ¿no? Que se construyó sobre el genocidio, e incluso la construcción del concepto de desierto, cuando en realidad la pampa es verde. Bueno, hay unos cuantos trabajos que discuten toda esta cuestión en el sentido de reflexionar sobre lo que ha sido finales del siglo XIX, principios del XX en La Pampa, lo que ha pasado con las comunidades, ¿no? Bueno, eso es lo que puedo decir así en general. Bueno, Diana, Quedaron callados todos. no, y bueno, estás tocando un tema que da para profundas reflexiones. Evidentemente, el tema da para bastante más, pero bueno, siendo ya prácticamente las 8, pienso que a menos que alguien quiera hacer alguna pregunta, podemos ir cerrando el ciclo. Agradecerle enormemente a todos los que asistieron. A Diana, realmente la charla estuvo muy interesante y bueno, también generó una linda charla también con la gente, ¿no? Y pudimos desasnarnos y aprender algunas cosas. También me gustaría recordarles que este ciclo de charla que organizamos desde la Fundación Verde Pampa y Parques Nacionales, que este ciclo continúa hasta principios de marzo. La próxima semana, el jueves 11, vamos a estar teniendo una charla sobre especies exóticas en la Reserva de Mar Chiquita, el caso del cerdo cimarrón, que va a estar hablando la licenciada Camila Roca. Así que bueno, los invito a ver, a venir, a participar. Y bueno, y recordarles también que esta charla va a quedar grabada en el canal de YouTube de la Fundación Verde Pampa. Así que bueno, yo por lo tanto me despido, no sé vos, Diana, si querés despedirte. Sí, agradecerles a ustedes como parte de la Fundación la invitación. Siempre es muy importante tener estos espacios para plantear en la sociedad realmente las problemáticas que analizamos los arqueólogos, ¿no? En sus distintas líneas de trabajo, y que hay una riqueza enorme de ese pasado que hay que ponerlo en valor y hay que respetarlo, justamente desde el cuidado, la concientización y el cuidado de las únicas pruebas irrepetibles que quedaron, digamos, en tierra y que son necesarias para seguir indagando una historia enorme. Esto es como que recién empieza, pero hay que cuidar los sitios arqueológicos. Y no hay tesoros en las cuevas para que le den con una pala. La verdad,
hay que tratar de, no sé si decir educar, pero hay que tratar de que estas cosas tomen conciencia realmente, aunque el personaje que lo hizo realmente creo que es irrecuperable, pero bueno, como ven, sigo mal. Pero bueno, esperemos que las generaciones próximas sean más lúcidas, que gente como ese, y como los gestores que no hacen nada para la preservación de los sitios. Bueno, entonces, bueno, muchísimas gracias Bueno, de me vuelta, despido. Diana. Y bueno, nos vemos en la Y, próxima y entonces. gracias a ustedes y a toda la gente que acompañó, a muchos conocidos, como decía, que compartimos campañas o las aulas de la universidad, y muchas gracias. Sí, no, realmente llegamos en determinados momentos a 40 personas con el día de playa de hoy, en medio del verano. eh, Diría que generó mucho interés y bueno, la verdad que gracias a todos. Es una profesión muy linda. Así es, felicitaciones. Gracias. Bueno, hasta luego.